Ucrania será la nueva Afganistán. Ya son muchas las semejanzas que nos conducen a pensar que el fantasma afgano sobrevuela Ucrania, lo que nos lleva a decir que si hay algún parecido con lo ocurrido en Afganistán es pura coincidencia. Y es que todos los días el conflicto en Ucrania se acerca a algo ya conocido. Los Estados Unidos entregan armas a los extremistas de Kiev para que continúen su guerra. Situación muy parecida a la fórmula afgana que terminó en el más estrepitoso desastre militar, el cual fue la primera piedra en el zapato para la administración Biden. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Ucrania será la nueva Afganistán. Ya son muchas las semejanzas que nos conducen a pensar que el fantasma afgano sobrevuela Ucrania, lo que nos lleva a decir que si hay algún parecido con lo ocurrido en Afganistán es pura coincidencia. Y es que después de que solapadamente Estados Unidos y Gran Bretaña impidieron el acuerdo de paz de Estambul entre Kiev y Moscú en 2022, la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, pidió que Ucrania se convirtiera en un nuevo Afganistán para debilitar a Rusia. Esta macabra decisión es la que ha extendido el conflicto hasta nuestros días. En este sentido, el politólogo noruego Glenn Diesen ha opinado lo siguiente: los jefes de Estado no dijeron nada en contra de que Ucrania se convierta en un nuevo Afganistán como signo de subordinación y falta de dignidad moral. Ninguno de los líderes de la Unión Europea se opuso. Pero ahora pagan su falta de visión política, convirtiéndose en rehenes de Washington. Pues todos pensaron que era la oportunidad que no podían perder para debilitar militar y económicamente a su archienemigo, el oso ruso. Pero el resultado hasta ahora es que ni las sanciones ni la guerra han podido con Rusia y están en un callejón sin salida, al igual que les ocurrió en Afganistán. Como siempre se ha dicho que las segundas partes no son buenas, en este caso hay mucho más en juego, pues este conflicto no está en lugar oscuro y lejano, es en la frontera entre el bloque de la OTAN y Rusia, por lo que el fin del conflicto pasa hasta, tal vez, por la sobrevivencia de la Alianza Atlántica. Moscú ha subrayado repetidamente que Rusia no representa ninguna amenaza para ninguno de los países de la OTAN, pero no ignorará acciones que sean potencialmente peligrosas para sus intereses. Al mismo tiempo, sigue abierto el diálogo, pero en igualdad de condiciones, diciendo además que Occidente deben abandonar el curso de la militarización de Europa. No obstante, como ha señalado el presidente ruso Vladimir Putin, el país no quiere un choque militar directo con la OTAN, pero si alguien quiere, Moscú está listo para ello, dejando claro que las amenazas que se ciernen sobre la escalada del conflicto están dentro de los planes del gobierno ruso para con el conflicto. A mediados de junio, Vladimir Putin presentó una iniciativa para poner fin al conflicto en Ucrania y que el mismo no escale, diciendo que es posible iniciar negociaciones, pero solo después de la retirada de las tropas por parte del régimen de Kiev de todo el territorio de las nuevas regiones de Rusia, Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia. ¿Por qué Afganistán? ¿Y por qué Ucrania? Necesariamente se debe comenzar por esclarecer y averiguar las causas y comenzar a tejer la red de similitudes entre los sucesos que, a pesar de su distancia temporal por la combinación de los factores y fuerzas que participan, permite explicar y analizar eventos presentes e inclusive establecer hipótesis a futuro. Afganistán y Ucrania comparten la característica de ser zonas de influencia político-económicas rusas con una larga historia de por medio, con distinta importancia geopolítica en el contexto global según la época. Hoy Afganistán, después de la derrota del occidente global, está olvidado y este interés se ha trasladado a la Ucrania de Zelensky. En la actualidad, Afganistán posee una importante frontera con un gobierno aliado de Rusia, mientras que Ucrania es uno de los pocos países que tiene frontera con Rusia sin formar parte de la OTAN. Desde el punto de vista de Occidente, es importante ejercer presión fuera de su círculo de países aliados y amenazar a Rusia. La presencia soviética en Afganistán en todo momento se trató de la defensa de un gobierno aliado con miras a preservar la seguridad nacional en una zona de influencia frente a la insurrección de grupos que representaban una amenaza para la seguridad estatal y territorial de una URSS y que prevenía, además, una intervención imperialista por parte de los Estados Unidos.
El fin de la Guerra Fría, y sin dos potencias principales enfrascadas en una disputa por la hegemonía para la primera década del siglo XXI, se configura un sistema internacional multipolar, con potencias ya consolidadas, como Estados Unidos o la Unión Europea, pero también con otras, como China, India o la revitalización de Rusia a partir de 1999 con Vladimir Putin. Ucrania, en el 2014, se convierte en el frente de batalla entre la Rusia de Putin y el occidente global, como lo fue Afganistán en la década de los 80. En Ucrania se crea la masa crítica necesaria para derrocar, mediante una guerra de cuarta generación, el gobierno aliado de Rusia de Viktor Yanukovych, en favor de los ultranacionalistas ucranianos. Esta llegada al poder de lo más retrógrado de la sociedad ucraniana creó las bases para violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades de origen ruso del este de Ucrania, lo que provocó un estado de insurgencia en el Donbass por grupos de autodefensa ante las acciones de Kiev. La violación sistemática de los derechos de la población rusa y la constante agresión armada de las fuerzas ultranacionalistas de Kiev propiciaron el pedido de ayuda de las autoridades de las regiones del este de Ucrania a Rusia, por lo que pudiéramos decir que si hay algún parecido con lo ocurrido en Afganistán en la década de los 80, es pura coincidencia. Tras aprobarse la ayuda militar adicional de Estados Unidos a Kiev por valor de $61.000 millones, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que la intervención de Washington en la guerra dará como resultado un fiasco igual de sonado y humillante para Estados Unidos como el que sufrió en Vietnam y Afganistán. Aquella retirada estrepitosa y humillante, que ya se considera la más reciente derrota sufrida por Estados Unidos, ha sobrevolado como un fantasma la guerra de Ucrania, y evitar un segundo Afganistán constituye una prioridad para los estrategas del Pentágono. Pero parece que no lo vienen logrando porque todos los días la película se parece más a la salida afgana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también comparó la guerra de Ucrania con la de Afganistán tras aprobarse más ayuda de Washington y dijo lo siguiente: Ucrania no será un segundo Afganistán. Y es que, tras la retirada caótica de Kabul en agosto de 2021, la guerra de Afganistán se ha convertido en una obsesión para la administración Biden. Afganistán es la gran piedra con la que tropezó, a poco de iniciar su andadura, la presidencia del actual inquilino de la Casa Blanca. Otro que está perturbado es el secretario de Estado Antony Blinken, el cual trató de alejar el fantasma de Afganistán al pedir calma ante la ofensiva rusa y recordó lo siguiente: la ayuda ya está en camino, parte ya ha llegado y el resto llegará, lo que marcará una diferencia real frente a la actual presión rusa en el campo de batalla. Ya hay indicios sobrados de que Ucrania fue convertido en el segundo Afganistán por la sumisión y falta de dignidad moral de los dirigentes europeos ante las exigencias de los Estados Unidos, con el objetivo de desgastar a Rusia, lo cual no ha cumplido su cometido, pues Rusia sigue con el desarrollo de su operación militar especial contra viento y marea. Pero lo que sí viene quedando claro, que la salida de la guerra sí va a ser al más puro estilo de la guerra afgana. Todo parece indicar que el occidente se agotará y habrá una estrepitosa caída de la coalición que soporta militar y económicamente al régimen de Kiev. Para cuando eso pase, las autoridades de Kiev tomarán el mismo camino que las de Kabul. Ucrania será la nueva Afganistán. Ya son muchas las semejanzas que nos conducen a pensar que el fantasma afgano sobrevuela el actual conflicto, donde el occidente global parece erigirse nuevamente como gran perdedor. Pero no pierden solo ante Rusia, sino ante el nuevo mundo multipolar, a pesar de armas, grupos extremistas, guerra, la fórmula afgana en Ucrania. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande.
Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el Jota, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.